En esta ocasión vamos en el capítulo número 6, hermanos, de lo que es el libro de los Gálatas. A pesar de que son 6 capítulos, hemos llevado bastantito tiempo. Gracias a Dios que nos ha dado palabra y nos ha enseñado de cada capítulo ciertas enseñanzas que Pablo estaba mostrando a la iglesia de Gálatas. Y aunque hoy no vamos a terminar lo que es el libro de Gálatas, sí vamos a estar culminando con lo que Pablo estaba enseñando, amén. Y hoy vamos a ver Gálatas capítulo 6, así que acompáñenme ahí en sus Biblias, Gálatas capítulo número 6. Y recordándoles un poco de lo que vimos la semana pasada, Pablo estaba enseñando sobre andar en el Espíritu. Y fue de mucha bendición el poder entender esto, al menos para mi vida, que he entendido que el andar en el Espíritu es algo que todos deberíamos hacer. Es algo que todo creyente que ha recibido el Espíritu Santo debe estar buscando. Por eso Pablo nos enseñaba el viernes pasado como un mandamiento: anden en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. Y era este peligro de tener la libertad, porque si les recuerdo nuevamente lo que hemos estado hablando, de cómo Pablo estaba atacando ese falso evangelio que se decía, sí, Cristo nos salva, pero también tienes que hacer estas obras, tienes que circuncidarte y tal. Y le agregaban cosas que realmente no eran necesarias para ser salvo. Entonces estaban agregando algo a Jesús. Y Pablo les decía, la fe es lo importante, el justo por la fe vivirá, dice el texto. Así que en esas enseñanzas Pablo nos estaba mostrando, y los primeros capítulos del 1 al 4 es toda la teología de esto, es todo lo que la teoría de todo lo que Pablo está hablando, de esta sana doctrina de que la fe en Cristo es la que nos salva, no las obras. Y luego Pablo llega al punto en que somos hijos de Dios, que recibimos el espíritu de adopción por la fe que tenemos en Cristo. Entonces llegamos y nos estacionamos en esa libertad que en Cristo tenemos, en la cual dice, hemos vivido para libertad. Cristo nos llama a vivir por libertad. A libertad fuiste llamado, dice el versículo 13 del capítulo 5. Y en esa libertad, dice Pablo, tengan cuidado de que no usen esa libertad para ocasión de la carne, dice el capítulo 5, versículo 13, sino para serviros por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Pablo llega a esto: ¿cómo puedo amar en esa libertad? ¿Cómo puedo llegar a amar? ¿Cómo puedo llegar a tener esos atributos? Y dice Pablo, anden en el Espíritu. Y en eso es lo que llegamos el viernes pasado, a andar en el Espíritu. Y yo les recordaba esto, que andar en el Espíritu es toda esa lucha que tenemos diariamente contra nuestra carne, que nosotros andamos en el Espíritu si le hacemos caso al Espíritu y no a nuestra carne. Y les recordaba como esos impulsos, ese tocar a la puerta del Espíritu cuando vamos a decir algo, por ejemplo, cuando vamos a venir a la iglesia. Faltan 10 para las 7, entonces, ¿sabes qué? Ya estoy listo, pero vamos a descansar un ratito a ver las redes, a ver si... Y a lo mejor vamos a decir, hermano, no sea tan religioso, pero yo les pregunto y les hacía la pregunta el viernes, ¿la puntualidad es parte de algo que quiere el Espíritu? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, en cosas tan pequeñas que dices, bueno, eso no es tan grave, pero nosotros andamos en el Espíritu cuando respondemos a esos impulsos que nos da el Espíritu Santo, decimos, ¿sabes qué? Sí, ya me voy, porque si no llegó tarde. Entonces, en cosas tan pequeñas siempre estamos decidiendo si andar en el Espíritu o satisfacer los deseos de la carne. Entonces, eso hablábamos el viernes pasado, hermanos, que debemos andar en el Espíritu, ser sensibles a esos impulsos que el Espíritu nos dice, haz esto, lee la palabra, ponte en oración, busca de mí, busca algo que te edifique. Y Pablo, en este andar en el Espíritu, antes de empezar con lo que es el capítulo 6, lo que Pablo les decía estos últimos 2 capítulos es toda la práctica que conlleva toda esa teoría que Pablo ya nos habló: la libertad en Cristo, el vivir solo por fe, el andar en el Espíritu. Ahora, ¿cómo se aplica eso en mi vida? ¿O para qué es andar en el Espíritu? ¿Para qué es ese fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Para qué es todo eso? ¿Cómo es andar en el Espíritu en relación con la iglesia? Y es lo que vamos a ver en este capítulo 6, cómo nosotros vamos a poner en práctica ese andar en el Espíritu, porque Pablo dice,
que vivimos en libertad, pero no para satisfacer los deseos de la carne, sino dice para serviros unos a otros. Amén. Por amor. Entonces, todo lo que vamos a ver, y es parte de lo que como iglesia nos toca, hermanos, es cómo vamos a andar en el Espíritu en relación con la iglesia. No sé si usted se ha preguntado cuál es el propósito de que nosotros nos reunamos aquí viernes, jueves, domingo. ¿Cuál es el propósito con el cual estamos aquí en esta casa? A lo mejor algunos van a pensar, bueno, pues para cantar. Bueno, pues para leer la Biblia. Bueno, es que pues coincidimos todos, ¿no? Y estamos aquí y nos reunimos. O bueno, ya solo lo hago por costumbre realmente. ¿Cómo deberíamos estar conviviendo? Lo que Pablo va a hablar en este capítulo y lo que nos habla la Biblia, y en algún momento también me gustaría o que se hablara aquí en la iglesia también de todo lo que nos toca como iglesia. Porque algo que me ponía a reflexionar de lo que Pablo les está hablando es que a veces como iglesia dejamos todo al pastor. El pastor es el que se encarga de todo, ¿verdad? Pero claramente Pablo, el versículo 1 empieza hablándole a hermanos. Gálatas 6, versículo 1 dice hermanos, y empieza a dar el cómo es vivir en el Espíritu con la iglesia, el cómo es convivir con la iglesia, el qué es lo que deberíamos estar haciendo aquí, es la respuesta por la cual Dios nos ha permitido tener un lugar en el que nos reunamos. No es para pasar el rato, no es para ser amigos, es realmente con un propósito el que Dios nos haya traído y nos reunamos por eso, amén. Y el Señor, hermanos, nos muestra en estos capítulos los llamados de Dios, el llamado de Dios a sus hijos. ¿Qué es lo que Dios está queriendo de nosotros y cómo podemos llevarlo en práctica? Y vamos a leer el primer llamado que nos muestra aquí Pablo, que es en el versículo 26, en el capítulo anterior. Algunos coinciden de que este versículo pudo haber entrado también en el 6, porque habla también de lo que tienes que hacer. Pero como ustedes saben, pues la separación de los libros, los números fueron agregados después. No es algo inspirado por Dios, pero es algo agregado para ayudarnos. Pero en este caso vamos a empezar desde el versículo 26. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. El primer llamado es un llamado a ser humildes, hermano. Un llamado a como iglesia. ¿Cómo vamos a andar en el Espíritu como iglesia? Siendo humildes. En el versículo 26 en la NTV, es el mismo, no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos a otros. Sí, es otra versión, pero dice básicamente lo mismo. Lo que quiere decir Dios con este primer llamado es que no nos hagamos orgullosos por todo lo que Dios nos haya dado. Hablamos de andar en el Espíritu, y a lo mejor a un hermano que ha andado en el Espíritu, Dios le ha obrado en él y ha mostrado ese fruto del Espíritu, y a lo mejor se está creyendo por eso. A lo mejor está irritando a otros hermanos, está diciendo, mira hermano, cómo yo soy de paciente, yo soy amoroso, yo soy bueno, yo tengo mucha fe. No te hagas orgulloso. No nos hagamos, dice Pablo, vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Y que esa vanagloria haga que ellos nos tengan envidia a nosotros. Esa no es una actitud que debe haber en la iglesia, amén, hermanos. El no ser orgullosos, el no ser vanagloriosos por lo que tenemos o por la obra que Dios está haciendo en nosotros. Y quizás en ese hermanito todavía no hace esa obra tan grande que en ti ha hecho, pero no por eso vas a andar presumiendo eso. Amén. No por eso vas a andar ninguneando a ese hermano, para que él te tenga envidia. No nos hagamos vanagloriosos, dice Pablo. Y uno como persona a veces piensa, bueno, realmente el que tiene envidia es el que tiene la culpa. Y a lo mejor como orgullosos y vanidosos podemos pensar, ¿yo qué? Pues él me tiene envidia de mí, de lo que Dios me ha dado. Él es el que tiene la culpa. Y me ponía a pensar, Dios me hacía reflexionar en esas pocas veces que vi al Chavo del 8, ¿verdad? Cuando Kiko salía con su pelotota, ¿no? Kiko, el Chavo es un envidioso, ¿verdad? Porque me envidia la pelota. Pero realmente lo que hacía que le explotaran la pelota era esa actitud de orgullo, esa vanagloria, es, mira, ¿cómo salgo con mi pelota acá? El Chavo pues sentía envidia, ¿verdad? De todo lo que Kiko tenía y
tácatelas, se la ponchaba. Entonces, hermanos, es lo mismo, no debemos andar como ese Kiko siendo orgullosos y vanidosos con lo que Dios nos ha dado, porque como así a Kiko se lo compraban los juguetes de su mamá, así Dios lo que haga en mí lo va a hacer Dios, no va a ser lo que el fruto de mi esfuerzo, no va a ser el fruto de, ese hermano cómo ama, cómo tiene paz, cómo tiene fe, cómo tiene bondad. Bueno, pues todo eso, la palabra, lo vimos el viernes pasado, es fruto, pero no fruto del hermano Salvador, no, fruto del Espíritu. Entonces, Pablo lo que empieza a decirles, hey, cálmense, no se hagan vanagloriosos, no sean envidiosos, no provoquen la envidia tampoco en otros, no los irriten a los hermanos. Es el primer llamado, hermanos, y es un llamado a ser humildes, un llamado a que reconozcas, porque es la realidad, que todo lo que Dios haga en ti, que te dé y que te bendiga, es algo que Dios hace. Toda buena dádiva sale de Dios, no de nosotros, no de nuestro esfuerzo. Si yo era un pecador y vine aquí a los pies de Cristo y al rato estoy acá predicando, no es por mi esfuerzo, es porque Dios así lo ha querido. Así que la humildad es un llamado que como iglesia todos nos ha dado, hermanos, amén. A que no provoquemos ese orgullo y no provoquemos esa vanagloria ante los demás, sino que seamos humildes, amén. Entonces, esa es la primera llamado. El siguiente llamado, el versículo 1, ahora sí, del capítulo 6, versículo 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. De este llamado vamos a desarrollar un poquito más porque hay más cosas que nos hablan. El siguiente llamado es un llamado a restaurar vidas. Ya sabemos que somos llamados a ser humildes, somos llamados a no ser vanagloriosos, orgullosos. Ahora somos llamados también, dice Pablo, a restaurar vidas. Se lo voy a leer en la NTV que se los puede dejar un poquito más claro este versículo y dice así. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Entonces, hermano, lo que este versículo, una de las cosas que nos recuerda es que tenemos esa lucha entre carne y el espíritu. Nuevamente Pablo decía, la carne y el espíritu se oponen una a otra. Hay una lucha interior que hasta Pablo decía, lo que yo quiero hacer no puedo hacerlo. Más bien hago lo que aborrezco y yo no entiendo por qué hago eso. Entonces yo les decía, todos tenemos como cristianos esa lucha. Yo decía, si no tienes esa lucha, hay que asustarnos, ¿verdad? Porque quizás no está el espíritu, quizás estamos viviendo a los deseos de nuestra carne y, no pasa nada si no leo la Biblia, no siento nada, no pasa nada. Sientes ese remordimiento y el Espíritu Santo está ahí tocando la puerta. Hay una lucha dentro de ti, entre tu carne, entre tus deseos, entre los deseos de la carne y entre el espíritu. Entonces, en esa lucha, hermanos, como creyentes hay algo que este versículo nos demuestra y es que como cristianos podemos llegar a equivocarnos, ¿verdad? Podemos llegar a ceder en algún momento. Podemos llegar a ceder a ese deseo de la carne. Notamos que Pablo no está hablando a las personas en general, al mundo en general. Nuevamente leemos, dice hermanos. Esa palabra es muy importante porque estamos identificando a qué grupo está llamando. A todo creyente, a los hermanos. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Eso quiere decir que como cristianos nos vamos a equivocar, hermanos. Nos vamos a tropezar en el camino. Así que cuando usted se tropiece, no sienta, ya no tengo remedio, ya no tengo salida, no soy cristiano, el Espíritu Santo no está en mí. No. Sino que va a pasar, y porque la palabra nos dice que nos vamos a tropezar y vamos a cometer faltas. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Es el llamado, hermanos, que tenemos todos como iglesia a restaurar vidas. Amén. El siguiente llamado es un llamado a restaurar las vidas. Primero, habla de nuestra actitud ante el pecado de los demás. Y es muy importante que como iglesia aprendamos todos estos fundamentos. El cómo nosotros debemos actuar cuando hallamos a un hermano en pecado, o que se cayó, o que cometió una falta. ¿Cómo es nuestra actitud? Bueno, aquí Pablo dice, una actitud de restauración. Restaurarle en el espíritu de mansedumbre. La responsabilidad, y decía un pastor que estaba escuchando, la responsabilidad de terminar la carrera, muchas veces nos imaginamos esta carrera que Pablo narra
como, voy corriendo solo y voy hecho la cochinilla y esquivando y haciendo todo y yo voy solo. Pero la realidad, hermanos, es que la carrera la corremos todos. Y la carrera la debemos terminar bien todos, porque somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Para eso es que estamos aquí. Entonces la responsabilidad de terminar bien la carrera, esta carrera cristiana, es de todos, hermanos. Amén. Entonces, si vemos que un hermano se llega a tropezar, no nos vamos a reír. No le vamos a decir, ay, hermano, es que usted ni debería estar corriendo aquí. Ay, hermano, es que usted ya sabe que mejor ya ni venga a la iglesia, porque usted ha pecado, porque usted hizo esto y tal, tal. Es muy fácil criticar el pecado del otro, hermano. Es muy fácil apuntar a quien se ha equivocado. Entonces, si vemos que un hermano va corriendo y se tropieza en esta carrera, no lo vamos a dejar ahí tirado. Tengo la responsabilidad de acercarme y levantarlo para que siga corriendo. Entonces, la responsabilidad de que todos sigamos avanzando es de todos. Por eso Pablo les dice, aquellos que son espirituales, dice, aquellos maduros, aquellos que llevan quizás más tiempo o tienen más experiencia en el evangelio, ayuden, restauren a aquellos que cometan faltas. Amén. Entonces, hermanos, Agustín decía que la mejor prueba de que alguien es espiritual es el trato al pecado de la otra persona. Otra vez, la mejor prueba de que alguien realmente es espiritual es el trato del pecado de la persona del otro. O sea, cómo esa persona trata a las personas cuando se equivocan. Porque cuando alguien, hermanos, es realmente espiritual y anda en el espíritu, no va a criticar a esa persona, no la va a condenar. Él, al ver a esa persona, se va a ver a él mismo y va a decir, yo también un día me caí, a mí también me rescataron del pozo, yo soy un pecador igual que él y me puedo caer el día de mañana. Otra vez, volvemos al primer llamado, es una actitud humilde, no una actitud altiva. Entonces, ese es nuestro llamado, hermanos, a que si alguien se cae, hay que restaurarlo, hay que levantarlo, hermano, ánimo, levántese, no pasa nada, límpiese, vámonos otra vez a seguir corriendo. Entonces, eso demuestra que yo soy alguien espiritual, que trato de la misma manera que Cristo me trató a mí. Así, hermano, nada más. Tratar a los demás de la misma manera que Cristo me trató a mí. ¿Y cómo me trató a mí Cristo cuando llegué aquí destrozado? Llegué totalmente cochino, llegué todo contaminado, llegué lleno de pecado. Bueno, Cristo me restauró. Así que dice Pablo, hermanos, restauren a los que se tropiezan, a los que cometen alguna falta. Vamos a ir rápidamente, hermano, ahí a Mateo 10. Quiero que me acompañe. Mateo capítulo 10, versículo 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlo. Dice, es Jesús hablando, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, bueno, dad de gracia, dice. Así de simple, hermano. Yo, si un hermano se cae, no voy a reír de él, o voy a decir, ya me voy, me adelanto, y es más, voy a llegar yo primero que él. No, de gracia recibiste, da de gracia, dice la palabra, dice el mismo Jesús. Entonces, no debemos ignorar a aquellos que están en alguna falta, algún pecado, hermanos, porque hay dos peligrosos extremos que yo pues meditaba, en el que como cristianos podemos actuar ante el pecado o la falta o el tropiezo de un hermano. Hay dos extremos peligrosos. El primero es que reaccionemos con mucha dureza ante esa persona. No, hermano, es que usted no entiende, hermana, es que usted no entiende que... Y empezamos a regañar, como si Jesús nos hubiera recibido de esa manera cuando vinimos. Es que tú no entiendes, mira, no. Podemos llegar a caer a ese extremo de tratar con dureza a la persona, haciéndola sentir mal. Y que ese sentir que ellos están sintiendo no es de que, me siento mal, voy a arrepentirme, no es, me siento mal, ¿sabes qué? Voy a buscar otra salida. Me alejo de la iglesia totalmente. ¿Por qué? Porque no estoy recibiendo una restauración, como dice Pablo. Estoy recibiendo condenación y no me dicen para dónde salir. Tiene un amigo que me decía que, pues, él me dice, es que yo tocaba en la iglesia y no sé qué, y pues un día tomé y me vio a alguien. Y ya desde ese entonces ya no me dejaban tocar. Yo le digo, bueno, pues son las consecuencias de no guardar tu testimonio. Pues le digo, pero llevaron un proceso contigo, algo. Dice, no, ya
me dijeron, tú ya no eres miembro de aquí. Yo dije, no, pues ahí le digo, pues ahí yo pienso que está mal, porque no están abriendo la puerta a decir, vuelve al camino, no están levantando al que se tropezó, sino están pisándolo todavía más. Entonces te están cerrando las puertas a que te restaures, a que seas parte de la iglesia, porque todos somos parte de esta restauración. Entonces yo le decía, pues yo pienso que eso está mal, pero digo, tú no dejes de asistir a la iglesia, tú sigue buscando de Dios. Y es lo que no debemos hacer con las personas, hermanos, pisotearlas y tratarlas con dureza. Hay que tratar con dureza el pecado, pero no a las personas. Hay que tratar con severidad el pecado, pero no a las personas. Entonces debemos cuidar la manera en que restauramos a alguien, que lo que le hablemos y lo confrontemos. Hermano, ¿sabes qué? Está mal esto que usted está haciendo, pero mire, en Cristo tenemos la salida. Si se acerca a Dios, lo va a perdonar, y si se arrepiente, va a ser restaurado. Es muy diferente. Y eso ya es un sentimiento no de alejamiento, sino que lo lleva a un arrepentimiento. ¿Amén? Ese es el primer peligro que yo notaba, tratar con dureza a la persona. El segundo peligro es totalmente el otro extremo, es fingir que no hay pecado en la vida de esa persona. Fingir que esa persona está viviendo la vida cristiana al 100. Cuando notas que hay un error en hermano y finges que no hay pecado en su vida, que no está haciendo las cosas bien, realmente le está haciendo el mismo daño que si lo trataras mal. De otra manera diferente, pero igualmente no hay restauración. En los dos extremos no hay restauración, porque uno lo trataste mal y otro ni siquiera le avisaste que estaba haciendo mal, ni siquiera lo confrontaste por su pecado. Entonces esos dos extremos como iglesia no podemos caer. Debemos, si notamos en un hermano que alguien está pasando, que alguien está cometiendo pecado, decirle, confrontarlo con la palabra. Pero como dice aquí más adelante, vamos a ir ahí, ¿cuál es la actitud de mansedumbre? Esos son los dos peligros que yo notaba que podemos caer como iglesia. Otra vez, aquí anotaba la restauración, otro punto, de los hermanos de la iglesia, no solo es trabajo del pastor. Nuevamente, vemos cómo Pablo está hablando a los hermanos, no está hablando al pastor, a hermanos. Restaurar, si notan que alguien está caído, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Entonces nuestro trabajo es ayudar a nuestros hermanos, cuando notamos que alguien se está apagando, que alguien está necesitado, que vemos que alguien se está desviando, hermano, oiga, está pasando esto, véngase, acérquese, anímese, levántese, vamos otra vez a caminar y a darle puche. Es trabajo de cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Y para poder hacerlo correctamente, debemos tener actitud correcta. ¿Y cómo es esa actitud? Nuevamente leemos Gálatas, dice, con espíritu de mansedumbre. Ya sabemos cuáles son los peligros de cómo podríamos llegar a actuar, pero cuál es la actitud correcta con espíritu de mansedumbre. Amén. ¿Cómo es con mansedumbre? Con delicadeza, escuchando al hermano, con ternura, dice, y cuidado, dice la NTV, ternura y cuidado. No llegas y no, hermano, usted es un hereje, y no. Con ternura, con mansedumbre, con cuidado, mostrándole la palabra, mostrándole sus errores, recordándole que puede volver, que se puede volver a levantar. Amén. Esa es la actitud que debemos tener. Pero hay otra cosa que también debemos cuidar, y es el exceso de confianza en mí. Otro punto que Pablo dice, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Un exceso de confianza que puede llegar a ver a mí en que llego con el hermano y lo veo quizás tomando, y ay hermano, ¿qué está haciendo? Ya me siento con él y, a ver hermano, cuénteme, no, es que el trabajo, no, sí es cierto hermano, a ver, páseme una, ya estás cayendo. Dice, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque el hermano tal vez se sintió espiritual para enseñarle, para instruirle, pero ya está cayendo en el pecado. Dice Pablo, considérate a ti mismo, no sea que tú también caigas ahí con el hermano, no sea que en lugar de levantarlo, le hagas bola y te caigas con él, ¿verdad? Ten cuidado, considérate a ti mismo, dice Corintios también. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado de que no se caiga. Yo soy espiritual, yo voy a restaurar a todos, pero capaz me lleva de encuentro el hermano también. Tengan cuidado. Por eso dice Pablo, ¿quiénes van a ayudar? Los que son espirituales, los que son maduros, los que llevan más tiempo, más experiencia. Amén. Tercer llamado, hermanos, y no vamos a finalizar, es el tercer llamado de la palabra,
un llamado a sobrellevar nuestras cargas. Y vamos a estacionarnos en este llamado. Dice el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hay tres cosas antes de profundizar con el llevar las cargas que nos enseña Dios con este mandato. La primera es que el mandamiento no es esperar a que alguien cargue mis cargas, ¿verdad? Aunque dice Pablo que hay que llevar las cargas los unos de los otros, no voy a tener una actitud de, bueno, entonces, pues aquí están mis cargas, ayúdenme todos, ¿no? Con este problema financiero, con esta, no voy a esperar yo a que alguien cargue mis cargas. Eso es egocéntrico y eso viola también el primer llamado que vimos, el llamado a la humildad, porque ahora está siendo orgulloso es que la iglesia tiene que ayudarme, es que la iglesia tiene que llevar mis cargas, dice la palabra. Pablo no dice que vas a llevar tus cargas, dice sobrellevar las cargas de los otros. Así que la otra cosa que nos dice este versículo es que Dios sabe que todos tenemos cargas, hermano. Hasta el más pequeñito, a lo mejor, pues es un bebé que va a tener cargas, hasta él se preocupa de cosas, ¿verdad? Todos tenemos cargas. Dios sabe que todos tenemos cargas que llevamos cargando y no quiere también que las llevemos solos. Eso es la gracia de Dios. No quiere que las llevemos solos. Entonces, esos son los principios que nos enseña este versículo, que todos los hermanos llevamos cargas, pero que Dios no quiere que las llevemos solos. Por eso dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Si yo le digo a un hermano, ¿sabe qué? Ayúdeme a llevar la mesa, la grandota allá arriba. Así, hermano, ayúdeme, no, hermano, lléveselo solo. Pues se va a lastimar, ¿verdad, el hermano? O a lo mejor si está fuerte, pues no. Pero por eso Dios dice, lleven las cargas de uno, las cargas de otro. Lleven las cargas juntos. Amén. Es más fácil que dos carguen una mesa que uno la lleve solo y cada uno su mesa, no. Todos tienen su mesa, pero sobrelleven las cargas los unos de los otros. Amén. Es lo que nos dice este versículo, este llamado, el llamado a sobrellevar nuestras cargas. Y dice, y así cumpliréis la ley de Cristo. Cumplir así la ley de Cristo, dice esta versión. Al llevar las cargas de los otros, estamos cumpliendo la sencilla ley de Cristo, que Él es el único que pudo resumirla en amar a Dios y amar a tu prójimo. En esto se resume la ley, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amén. En esto conocerán que son mis discípulos si tuvieren amor los unos con los otros, dice Juan 13. Y yo imagino a Pablo diciéndole a estos gálatas que estaban siendo influenciados por estos judaizantes que dicen, lleven la ley, lleven la ley. ¿Quieren cumplir la ley? Les pregunta Pablo. Dejen de ponerle la carga de la ley a esas personas y empiecen a ayudarlos con sus propias cargas. Así van a cumplir la ley, dice Pablo. Así cumplirán la ley de Cristo, sobrellevando las cargas los unos de los otros. Amén. Esa es la manera, pero a veces el principal obstáculo para ayudar, para andar en el Espíritu, para amar a otros, dice el versículo 3 en la NTV, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. Y le dice Pablo, no eres tan importante. No, yo no voy a cargar eso. No, ahí está el pastor, vaya con él, hable con él, ahí le ayuda en su problema. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, dice la NTV. No eres tan importante. Pero no lo decía Pablo para denigrar, sino para presentar en este principio andar en el que Dios dice, no es que no importen tus cargas, sino que al tú llevar las cargas del hermano y el hermano llevar tus cargas, ya nadie se queda sin ayuda. Y los dos practican el amor y así dice, cumplen la ley de Cristo. Como iglesia no somos una iglesia individualista, así que hay que empezar a examinar cómo podemos poner en práctica esto, hermano. Es sobrellevar nuestras cargas. Otra vez, todos tenemos cargas diferentes, en diferentes escalas, pero todos tenemos cargas y a todos se nos mandó cargar las unas de los otros. Pero como les digo nuevamente, el principal obstáculo para cumplir la ley de Cristo se llama orgullo, se llama yo.
Por eso es orgullo, orgullo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña, dice. El orgullo, nos impide llevar las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo. Ese es el orgullo que nos impide ministrarnos unos a otros como es que deberíamos estarlo haciendo. ¿Yo por qué voy a ayudar? Yo tengo mis problemas, mira, yo sufrí más, yo hice esto, a mí me pasó esto y estoy viviendo esta enfermedad. Ayúdenme a mí, lleven mis cargas. El Señor no nos dijo, deja que lleven tus cargas, dice, sobrelleva las cargas de los otros. Y otro hermano va a venir y va a sobrellevar tus cargas. De esa manera van a cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Amarse unos a otros. De esa manera es que se cumple. Si yo solamente quiero que me ayuden a mí, yo soy orgulloso para ayudar a otros, no se cumple la ley de Cristo. No podemos amarnos de esa manera. Entonces, el orgullo se centra en uno mismo. Y no es que diga soy mejor que tú, simplemente dice soy más importante yo. Mi problema es principal, es de urgencia mi problema, mi carga es de urgencia. Yo soy mi propia atención y mi tiempo no lo voy a dedicar a ayudarte, voy a dedicarlo a mí, perdóname. Mi dinero lo voy a dedicar a mí. Mi sabiduría la voy a dedicar a mí. En cambio, lo que Dios nos dice en la palabra es, yo no soy más importante que tú. Déjame ocuparme de tus cargas y tus necesidades. No llego, ¿y sabe qué, hermano? No, me está pasando esto. No, es, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo ha andado? ¿Cómo se siente? Es muy diferente la actitud que podemos llegar a tener nuevamente. Somos llamados a ser humildes. Somos llamados a restaurar. Somos llamados a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Amén. Vamos a ir a Filipenses, ya casi por terminar, mis hermanos. Filipenses 2:3. Cuando lo encuentren, me indique con un fuerte amén. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Me cambio de versión. ¿Lo tenemos, amén? Dice, nada hagáis por contienda, versículo 3, o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo y tomó una forma no de rey, no de superior, sino de un siervo, humillándose a sí mismo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Esta es la hermosura de sobreestimar al otro, hermano. Y es algo que debe haber en esencia, que las personas cuando vengan aquí se sientan hasta empalagadas de que, ay, aquí se siente raro, como que todos me quieren ayudar, como que todos quieren saber cómo estoy, y me siento extraño, porque allá afuera, pues allá todos es a mi show, a mi ritmo. Yo voy y si te interpones en mi camino, te tumbo. Yo voy a lo que voy, vivo para mí, vivo para mi gozo. Vivo para lo que tengo en mente, vivo para lo que yo quiero. Entonces, aquí en la iglesia debe sentirse diferente eso. Dice aquí en Filipenses, no mirando cada uno lo suyo propio, hermano, es que tengo este recibo y tengo este problema y me siento así. No mirando lo suyo propio, sino cada cual dice por lo de los otros. Amén. Así que debemos como iglesia empezar a dejar de mirar de ojos para adentro y empezar a ver a nuestros alrededores. A ver lo que nuestros hermanos están pasando. Amén. Porque siempre como persona orgullosa queremos que primero se aplique el texto, primero se aplique a mí. Que a mí me busquen, ¿verdad? Que a mí me amen, que a mí me lleven mis cargas. Pero el Señor no dice, deja que la iglesia, no, dice, hey, es tu responsabilidad. Pero Dios, es que me siento así, hey, sobreestima a esa persona sobre ti. Amén. Antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás como, ni siquiera dice como a iguales, ni siquiera dice como similares, no, como a superiores. Tengo problemas, pero hermano,
Cuénteme sus problemas. Cuénteme qué está pasando. Antes de orar por, Señor, quiero este carro, quiero esto. No, hey, Señor, te pido por fulanito, cuídalo, lo vi agüitado. Te pido por manganita, la vi ahí estresada, la vi con sueño. Antes de empezar en oración, en todo lo que hacemos, hermanos, se puede ver si somos orgullosos o si aplicamos lo que Cristo nos ha enseñado. Hasta en nuestras oraciones. Yo pienso, y no les digo que solo ustedes, lo primero que hago es pensar en mis problemas y decirle, Señor, tengo esto. Pero con esta palabra el Señor me ha confrontado a decir, te estás sobreestimando sobre lo que está pasando a tu alrededor. Te estás sobreestimando sobre los problemas de tus hermanos. Esa no es la actitud que yo te enseñé. Te enseñé a ser humilde. Y es algo que el Señor me encanta porque siempre nos enseña y nos dice, pero no solamente se queda ahí, sino que lo aplica. Y por eso dice aquí Filipenses, como Cristo tuvo este sentir, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo también. Porque Cristo no tenía necesidad de bajar. Cristo no tenía necesidad de despojarse de ser igual a Dios. Ni tampoco se tuvo que aferrar al no ser igual a Dios. Ni tampoco tuvo que tomar forma de hombre, ni humillarse, y mucho menos venir a ser un siervo, a lavar pies de hombres, a morir por pecadores. Por el Señor nos dice, lo que te estoy pidiendo no es nada. Y si a nosotros nos cuesta, hermanos, el tener esta actitud, quizás no le voy a decir que se esfuerce a hacerlo, no le voy a decir que no, tiene que hacerlo, no, le voy a decir voltea a la cruz, voltea a la cruz. Es que, hermano, usted no sabe cómo es esa persona y no lo puedo perdonar, y voltea a la cruz todo lo que te perdonaron a ti. Es que no puedo dejar de pensar en mis cosas, en mis problemas, voltea a Getsemaní. Jesús decía, quiero que pase esto, no puedo resistir la separación que voy a tener de ti, pero antes de eso, que se haga tu voluntad. Jesús no estimó lo suyo y no se tomó a él como superior, sino nos dio a nosotros. Amén. Que se haga tu voluntad. Voy a elegir amarlos, aunque no sea lo que voy a vivir aquí, no me va a gustar, pero lo voy a hacer por amor. Y el Señor nos dice, amen así, amen como yo los amé a ustedes. Necesitamos ser para otros lo que Cristo ha sido para nosotros, hermanos. Esta es la razón por la cual Hebreos dice, no dejen de congregarse, amén. Pero si en la iglesia no se está teniendo esta cultura de amar, no se está teniendo una cultura en la cual se ve el amor de Cristo, va a ser más difícil congregarse en un lugar así. Entonces todos y cada uno no empiece como los humanos hacemos. Es cierto, hermano, escucha esa palabra. No, voltea hacia usted. Es mi responsabilidad. Es que no me han llevado, es que tú tienes que sobrellevar, es que tú tienes que restaurar, es que tú tienes que ser humilde, es que tú tienes que sobreestimar a los demás abajo de ti, digo sobre ti. Sobreestimar a los demás como alguien mayor, siendo humildes. El último versículo, si gusta ir ahí, este es 1 Tesalonicenses 5:11 al 18. 1 Tesalonicenses 5:11 al 18, ya para finalizar, ahora sí. Amén. Dice el versículo 11 de 1 Tesalonicenses capítulo 5. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Dice el versículo 13, y que los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. ¿Y la paciencia para quién? Para todos se ocupa paciencia, amén. Claramente no vas a amonestar al de poco ánimo.
Aquí vemos algunos grupos que el Señor dice, al que esté ocioso, amonéstalo. Al que esté de poco ánimo, aliéntalo. Al débil, sosténlo. Y la paciencia la vas a ocupar para todos. Amén. Pero como les digo, la palabra nos enseña cómo debemos actuar. Entonces, yo creo que con los versículos que les he mostrado y este capítulo 6, que no hemos visto todo hasta aquí, nos muestra que hay un trabajo que hay que hacer como iglesia. A veces nosotros creemos, el pastor tiene que hacerlo, tiene que restaurar vidas, tiene que ser humilde, tiene que sobrellevar las cargas. Pero la palabra nos enseña que el trabajo es de la iglesia, hermanos. Que el cuidado del cuerpo de Cristo fue encargado al cuerpo de Cristo. Amén. El cuidado de los miembros del cuerpo de Cristo es encargado a los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, es nuestra responsabilidad sostener a los débiles, como dice aquí Tesalonicenses. Amonestéis a los ociosos, alentéis a los de poco ánimo, y que seas paciente con todos. Básicamente, amar a tu prójimo. Entonces, como iglesia, hermanos, debemos tomar en cuenta esto. Ya vimos y gozamos de los privilegios de que Pablo nos ha dicho de que somos hijos, de que somos libres en Cristo. Pero Pablo nos recuerda ahí, y yo puse como título, Cristo nos hizo libres para amar. Cristo nos hizo libres no para, ya voy a vivir mi vida y ya no importa mis pecados. No, dice Pablo, no lo usen para ocasión de la carne, sino para serviros unos a otros por amor. Tomando la misma ejemplo que Jesús nos dejó, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino humillándose a sí mismo, haciéndose siervo de la gente. Jesús veía personas en pecado, leprosos, enfermos, y los miraba con una mirada de mansedumbre, con una mirada de misericordia, con una mirada de amor, hermanos. Como si Cristo es el único que sabía todo el pecado que había en ellos. Y a veces a nosotros nos cuesta amar a las personas, porque ya conozco que hace esto y es pecadora. Cristo veía el pecado total en las personas y aún así las veía con amor y misericordia. Y aún así las restauraba, siendo humilde, sobrellevando sus cargas. Así que yo creo que es fácil sobrellevar las cargas cuando Cristo sobrellevó la carga más grande de nosotros. Amén. Cristo sobrellevó la carga de todos nuestros pecados. Así que yo creo que un ánimo, hermano, voy a estar orando por usted, cómo está, hermano. Llévele unos taquitos, no sé, anímelo. Pero si se cae, no lo deje ahí. No finja que no está. No lo trate con severidad, sino con un balance en el espíritu, recordándole que seguiremos esta carrera y que la responsabilidad de terminar esta carrera bien está en todos. Amén. Asimismo vamos a estar orando en esta noche para agradecerle al Señor que nos ha regalado este día y este tiempo. Amén. Padre Santo, te doy gracias por esta palabra, Señor, que hoy nos has recordado o quizás enseñado, Padre. Primeramente quisiera pedirte perdón, Señor, porque la responsabilidad, Señor, de amar a los demás no siempre la aplico. Y recuerdo que soy orgulloso muchas veces para solamente estar viendo mis problemas y mis cargas. Te ruego tu misericordia, Señor. Perdónanos, Padre, si hemos actuado de una manera egoísta, una manera vanagloriosa, no siendo humildes. Si hemos estado tan perdidos en nuestros propios problemas que no podemos ver al del otro. Si a las demás personas las vemos muy abajo de nosotros. Padre, tú nos has amado con tanto amor. No se nos ha negado. Lo más preciado que tenías has dado hasta lo último, que es a tu Hijo. Es tan grande el amor que estas cosas ni siquiera deberían pedirse. Ni siquiera deberían recordarse. Pues al recordar y ver la cruz de aquel que sobrellevó mis cargas que yo no podía llevar, al ver el amor con el que me amaste, Señor, yo pienso que el amar a otro sería solo una consecuencia, solo sería una expansión del amor que me has dado. Reconozco que el mal está en mí, Señor, y que el pecado está en mí cuando se trata de mirar a otros, que no soy como Cristo, que tomó una forma de siervo humilde, sencillo,
aún teniendo el problema más fuerte de todos, que era esa separación, vivir el mismo infierno en persona. No fue algo, Señor, que tú tomaste como prioridad. Y es más, en el momento en el que rogaste, también la dejaste ir y le dijiste a tu papá: Padre, si se puede que pase de mí esta copa, pero no que se haga mi voluntad sino la tuya. El hombre más humilde en la tierra es tu Hijo Cristo, que ahora está a tu diestra. Reconozco que yo y mi carne no me va a dejar nunca ser alguien que ame, alguien que deje de ver sus propios problemas y voltee a ver el sufrimiento a mi lado. Pero reconozco que el Espíritu de Cristo en mí me va a ayudar a dar ese fruto de amor. Me va a ayudar a llevar ese fruto que solo tú me das, Señor. Ese fruto de tu Espíritu. Ese fruto de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Solamente actuando como tú y teniéndote a ti en nosotros, Señor, vistiéndonos de Cristo, es con que somos buenas personas, Señor. No queremos vivir más nosotros y no queremos crucificar a ese viejo yo en la cruz, ese viejo yo que solamente ve sus problemas, ese viejo yo que no saluda, ese viejo yo que no pide por los que están a su alrededor, ese viejo yo que solamente ve por él, ese viejo yo orgulloso, egoísta, vanaglorioso, Señor. Las cosas viejas han pasado y hoy lo decimos con fe. Y ahora todas son hechas nuevas, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y aquel que me amó me permite poder amar a los demás. Enséñanos a vivir como tú nos has mandado, Señor. Y sé que este mensaje has hablado a Manantial de Vida, Señor, para que cuiden sus acciones, para que recuerden que hay un trabajo y una responsabilidad de todos, de alentarnos, de sostenernos, de amonestarnos, de ser pacientes para con todos, Señor. De reír con el que ríe, de llorar con el que llora. Pero siempre viendo al otro como un superior. Es así que cumpliremos la ley de Cristo, pudiendo amar a los otros, incluso más que a nosotros mismos. Y así se cumplirá, Señor, tu propósito con el cual has levantado esta casa de oración. Tu propósito con el cual hoy estamos todos aquí, Señor, que no es para cantar, que no es para simplemente pasar el rato, sino con un propósito de los problemas de allá afuera son fuertes, las tribulaciones que tú nos has enseñado son fuertes, pero tú nos has dicho: confíen en mí, yo estaré con ustedes. Y tú usas a la iglesia, Señor, para consolar a los desconsolados, para animar a los desanimados, para amonestar a los ociosos, para sostener a aquellos que ya no pueden sostenerse, Señor. Tú usas a la iglesia, Señor, para hacer tu propósito, tu obra. Pero si la iglesia está perdida en sus deseos, en sus carne, si no está escuchando lo que el Espíritu está diciendo, la iglesia no podrá correr, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor, y por cada una de las personas que están aquí. Te ruego que me ayudes a servirlas, a amarlas, a verlas como superior, a tratarlas con amor, Señor. Te ruego que me ayudes a ser humilde con ellos, Señor, a sobrellevar sus cargas, a animarlos, Padre, en todo momento. Te lo ruego y te lo pido, Señor, y que el fruto del Espíritu de tu Hijo sea cultivado en cada corazón. Que podamos amar y gozarnos. Que la paciencia abunde y la bondad y la benignidad. Que la mansedumbre y la sencillez, la templanza y todo lo que el fruto del Espíritu es, sea lo que se practique en esta iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos honra y gloria solo a ti, Señor, que nos revelas las verdades más hermosas, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.